line far, far away. A child holding on to the magic of birth and all. Hey, buenos días. Mira, aquí estamos. Ya salimos de Coimbra. Manejamos como más o menos como 2 horas. Y ahora estamos en la Cínsora, vamos, en el medio de la nada, en una montaña, porque queremos hacer un hiking, ¿no? Es un hiking trail, senderismo, ¿no? Que te lleva a un pueblo, una aldea, le dicen la aldea mágica de Drave. Es una aldea que está abandonada hace muchos años atrás, siglos para ser exactos. Bueno, estuvo abandonada siglos para ser exactos, y ahí está todo esperando por nosotros, así que vamos a hacer el hike. Promete ser un hike con unas vistas criminales como esta que está aquí. Estamos básicamente ahora mismo otra vez en un pequeño café justo aquí al lado de la montaña, y vamos a empezar el hike ahora, así que vamos a ver cómo nos va. Oh, yeah. También es otra cosa. This is cool. Tenemos que comprar esos sticks. Yeah. Oh, how beautiful it used to be, just you and me, far beyond the sea. The water scarce in motion, quivering your steed. At the end of the river, all the relics of a lifelong Ya vamos. Estamos de camino a la aldea mágica Drave, y el camino el sendero está bien pedroso, pero las vistas espectaculares. Y aquí atrás están los muchachos, van detrás de mí, pero hay más gente también caminando el sendero. Está bien cool, y que hay árboles tirados, es totalmente en contacto con la naturaleza. Y vamos caminando, hay un río allá abajo, en las montañas ahí. Este camino ha estado aquí por 500 años, la gente lo tomaba antes, hasta que pues se fue la última persona de aquí. No hace mucho, se fue en el 2009, la última persona que vivía en esta aldea. Ya no vive nadie, está totalmente abandonada. Y como está ahora dentro de un parque geológico, pues la gente hace senderismo en él. Y de aquí se está viendo ya la aldea, al final allá. from your eyes. Good journey, love, time to go. I checked your teeth and warmed your toes. In the horizon I see them coming for you. The mermaid graced the forever call. Beauty and spyglass on an old man's porch. The mermaids you turned loose brought back your tears. At the end of the river, the sundown beams. All the relics of a life long lived here. Weary traveler, rest your one sleep. The journey from your eyes. At the end of the river, the sundown beams. All the relics of a life long lived.
Andrade. Le dicen la aldea mágica. Deshabitada, obviamente. Está ubicada entre 3 diferentes sierras. Es parte de un geoparque, y de Auroca, ¿no? Obviamente no ha llegado nada de la modernidad acá. No se puede llegar en carro, hay que llegar en el pueblo donde fuimos y caminar 4 kilómetros para poder llegar. Y se registró por primera vez, no se sabe si realmente ese fue el inicio del lugar, pero en los registros civiles se registró en el siglo XIV. Wow, tiene más de 500 años. Wow. Ajá. La registración demográfica como pueblo entonces pasó en el 1527. Wow. Pero se dice, ¿no? Se hablaba, ¿no?, de que había un pueblo en la montaña allá adentro, ¿no? Desde antes de eso. Wow. Y había como 500 descendientes, eran la misma familia, eran 500 personas que vivían en este pueblo, pero todos eran como relacionados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega el siglo XVII, hubo un tipo que se llamaba, o la familia Martins, construye una casa en el siglo XVII acá, y una capilla. Que luego esa línea telefónica fue en el 93, y luego entonces los Boy Scouts llegaron aquí, vinieron en 1995. Good journey, love, time to go. I checked your teeth and warmed your toes. In the horizon I see them coming for you. The mermaid graced the forever call. Beauty and spyglass on an old man's porch. The mermaids you turned loose brought back your tears. At the end of the river, the sundown beams. All the relics of a life long lived here, weary traveler, rest your... Llegamos al pueblo, estamos dentro de la aldea ahora mismo, mira. Paredes de piedra, aquí por más de 500 años. 5 generaciones básicamente vivieron aquí. Hay gente allá arriba. Allá abajo hay un charco que vamos a ver si nos tiramos. Eso está haciendo bastante calor, pero está todo bien intacto aquí. Miren esto, intactos, que se paraliza en el tiempo, ¿no? Entonces venimos por aquí. Aquí es una típica casa. Antes y después. Hola, Gaby. Hola. Parece que lo remodelaron. This is really cool, man. Una compañía lo remodeló para que tuvieras Una idea. perspectiva de cómo era. Seguimos entonces a ver. From your eyes. Sundown beams, all the relics of a life long lived. Here, weary traveler, rest your one, sleep the journey from your eyes. At the end of the river, the sundown beams.
aquí, ya casi llegando al pueblo aquí, cuando nos hemos encontrado con este montón de cabras, que ahora no sabemos qué hacer porque son un montón. ¿Cómo vamos a bajar por ahí? Oh, quick, yeah. Mira, la negra, la cabrita negra. La oveja negra. La oveja negra, carajo. ¿Qué pasa, papá? Espero que no nos quieran topar estas cabronas. Digo, espera que no nos quieran topar. Oh, ya, te tiran la cara a jugar. Te está mirando y que tienen cuernos, loco. Bueno, vamos a ver. Loco, vienen un corillo para acá. Mira cómo se tiran, mira. Y aquí estamos. Y acabamos de bajar de Drave. Estamos esperando. Que estamos comprando unas cosas para podernos ir a donde nos vamos a quedar. Realmente no sé dónde es. Después puedo poner dónde es que nos estamos quedando ahora mismo. Pero no es aquí. Estamos comprando algo aquí en la tiendita que está en la parte de atrás. Drave estuvo fantástico. Una cosa increíble, pero la realidad del caso es que estábamos bien altos y esa la manejada, la guiada para guiar para allá arriba es bien difícil, bien difícil. Hay unas carreteras, unos barrancos que de verdad que le ponen a cualquiera los pelos de punta y es lindo hacerlo, pero una vez, pero de verdad que sí, es algo bien impresionante. Bueno, aquí estamos, ya llegamos al Airbnb. Estoy mostrando los Airbnbs porque usualmente cuando uno viaja uno siempre se queda en hoteles y uno para muchas personas el Airbnb es algo nuevo, ¿no? Pero hasta ahora para nosotros ha sido una fabulosa experiencia, así que te voy a enseñar, miren esto. Este es el Airbnb, esta es la casa. Sigue para acá, por ahí tiene un patio. Ahí tiene esto, tiene una mesita ahí. Ya mismo te enseño esa vista, pero miren esto. Esta es la puerta. La Vanessa cocinando. La ventana. Se ve toda la vista. La sillita. Una sillita para que te puedas sentar ahí. I'm just gonna make all of this. Oh, yeah. Ahí está la parte de la cocina. Ahí está Darío viendo su televisión. Ahí está la chimenea. La mesa. Miren esto. Miren las paredes, loco. Una cosa bien bonito. Tiene un chinero integrado a la pared. Esta tiene unas literas, ¿no? Bunk beds, pero cómodo anyway. Pero aquí está el cuarto matrimonial, el cuarto para 2 personas. Miren esto que hermoso y miren esa vista. Y tú te sientas aquí y miras la vista, una vista espectacular. Miren esto. Aquí, este es el baño y está todo bien cute. Así que vamos a seguir por aquí y te voy a enseñar la mejor parte ahora de la casa. Oh, they put it in bottles of soda. Miren esta vista aquí. Yeah, it's a soda. Yeah. Increíble. Bajamos la escalera. Y ahí ellos tienen otra casita. Parece que alguien se está quedando allí. Pero miren esto, gente. Miren esta vista espectacular. Esto otra vez, esto es un Airbnb. Aquí muy cerca de los pasadizos de Paiva. Muy cerca del río Paiva. Miren la terraza. Una hamaca. Miren la mesa. Miren el grill. Miren ese grill. ¿Quieres cocinar carne aquí? Miren esto. Qué cosa más brutal. Y otra vez
la vista, no me canso de enseñar esta vista porque este es fenomenal. Aquí yo sí los voy a dejar porque me voy a ir a comer y a descansar. Ha sido un largo día, bien largo hoy, así que ya que todas estas escaleras. Los veo. Buenas noches. Buenos días. Aquí estamos todavía en el área montañosa de Portugal y hoy vamos a estar recorriendo unos, se llaman pasadizos do Paiva. Es como un paseo tablado alrededor de las montañas y que promete tener unas vistas espectaculares y un contacto otra vez más con la naturaleza. Estamos tratando de hacer esto cada vez que viajamos porque creemos que es importante también reconocer la naturaleza y estar rodeado de geología, ¿no? Y porque eso nos ayuda a entender un poco más el país. Ahí vamos para allá, vamos a ver qué pasa y vamos a ver lo que vemos. Hey, ya llegamos, estamos caminando por aquí por el paseo tablado y miren esta vista. Todo es así con tabla y todo está bien cuidadito y unas vistas espectaculares aquí. A kite above a graveyard grey at the end of the line, far, far away. A child holding on to the magic of birth and all. Just you and me, far beyond the sea. The water scarce in motion, quivering steep. At the end of the river, the sundown beams. All the relics of a lifelong live. Ye weary traveler, rest your one sleep. The journey from your eyes. Journey, love, time to go. I checked your teeth and warmed your toes. In the horizon I see them coming for you. The